El ruido de los disparos abrió una grieta en la noche como si alguien hubiera arrojado una piedra al cristal del mundo. Vivian corrió entre sombras de paja y postes, la oscuridad pegada a la espalda, el corazón tocando las costillas con una prisa que no conocía tregua. Un olor a pólvora le quemó la garganta. Una tabla rota le arrancó un grito que se disolvió en el viento helado del granero. Llevaba en la mano un saquito con sus pocas cosas, una carta doblada, una foto donde todavía sonreía con la ingenuidad de antes, un relicario gastado que había pertenecido a su madre. Cada paso era una medida de cuánto podía sostener sin romperse. «Vivian», murmuró alguien desde la penumbra cuando una figura emergió como una sombra más alta entre carros y fardos. Tenía voz áspera pero templada, tenía las manos de quien trabaja la tierra y la mirada de quien ha visto demasiadas cosas para perder la calma. Wade Morgan la miró con cautela, como quien se acerca a un animal herido, sabiendo que cualquier movimiento en falso lo hará huir. Ella se quedó inmóvil, temblando por dentro y por fuera, no tanto por el frío del desván, como por el recuerdo de las manos que la habían empujado al borde de la nada. Elijah Blackburn y sus hombres habían cruzado la planicie esa noche con la amenaza pegada a los labios, reclamarla, arrastrarla de vuelta, forzar un nombre que ya no quería pronunciar. Aquel granero, el viento que arañaba la cubierta y la sombra en la que ahora respiraba sin poder pensar eran su refugio improvisado. Wade no preguntó mucho, le ofreció un pañuelo seco, la ayudó a sentarse sobre un saco de alfalfa, sus movimientos fueron precisos, sin prisa por sacudir el terror de encima, sabía que el miedo no se va con órdenes ni con buenas intenciones, sino con tacto y tiempo. La cercanía de ese hombre distinto, de todos los que la habían mirado como propiedad, le produjo, por primera vez en semanas, una pequeña cúpula de calma. «¿Cómo te llamas?», dijo él, con voz que no empujaba. «Vivian», contestó ella, como si nombrarse fuera una afirmación justa y frágil. «Soy Wade Morgan. Este rancho es mío y de los Morgan desde hace 3 generaciones. Puedo llevarte a mi casa. Allí hay cama, fuego y gente que no pregunta sin necesidad». Ella escuchó la oferta como quien oye el rumor de una ola lejana, la posibilidad de algo seguro y cálido, aunque fuera un abrigo prestado. En sus ojos había todo el cansancio del que huye y no sabe si merece ser salvado. Había desconfianza, sí, pero también una medida de cálculo. Aceptar era reconocer que necesitaba a alguien que la protegiera. No era lo mismo que prometerse para siempre, era una tregua con el pánico. Wade la llevó a lomos de un caballo bajo la noche clara. El camino hasta el rancho se llenó de sonidos. Cascos en la tierra dura, el crujir de las ramas, algún búho que se ocultaba en la linde. Cada vez que Vivian se sobresaltaba por una sombra, él apretaba su mano sobre la rienda como ofreciendo un ancla. No hubo palabras grandilocuentes, solo silencios seguros y la calidez de un cuerpo que no buscaba posesión. Al llegar, el rancho parecía un pequeño mundo entero en sí mismo. La casa de madera, la luz de una lámpara en la cocina, humo que se elevaba como un gesto doméstico al cielo. Mrs. Holloway, con sus canas recogidas y los ojos de quien ha sido testigo de 1000 historias, abrió la puerta antes de que Wade golpeara. Su sonrisa fue un mapa de hospitalidad antiguo, de quienes saben que la vida trae dolor y que la comunidad es la medicina más tangible que conocen. «Trae esa muchacha dentro», dijo la señora sin necesidad de explicaciones. Tenía un don natural para ver lo que importaba. Dentro, la casa olía a café y pan tostado. Un gato dormitaba en la alfombra y un periquito piaba desde su jaula. Vivian, envuelta en una manta, permitió que le dieran una taza humeante. El calor le llegó a los huesos como una afirmación. Aún era posible calentarse después del frío. «No tienes que contarlo todo ahora», le dijo Mrs. Holloway en voz baja. «Aquí se comparte el pan antes de las historias». Esa noche, mientras el viento barría los contornos del rancho, Wade se quedó sentado en la puerta de la cocina, la figura de un hombre firme entre la lluvia de estrellas. No dormía, su mirada fija en el punto en el que el polvo del camino se perdía en la llanura. Pensó en el hecho de que alguien, por su propia voluntad, había cruzado la puerta de su vida. Pensó en la mirada temerosa de Vivian, en su manera de sostener el relicario con un gesto que era casi como una plegaria. No había prisa por hablar de juramentos grandes. Hubo, en cambio, una promesa pequeña y concreta.
Mientras respire, no permitiré que nadie te obligue a nada, dijo Wade aquella noche, sin hacer de ello proclamación ni banderola. Su voz fue más un compromiso que un himno. Era sencillo, y por ello, de un peso exacto. Para Vivian, esas palabras tenían la textura de una red que no apretaba, sino que sostenía. No cambiaron todo de golpe, pero fueron una cuerda tendida en medio de su precipicio. Las repitió en su mente como quien practica un nuevo idioma. Una frase para aferrarse cuando el sueño se tornara en pesadilla. Los días siguientes se desplegaron con la lentitud necesaria para que el miedo se fuera desmenuzando. En el rancho, la vida tenía un ritmo que enseñaba a respirar sin urgencia. Vivian aprendió a hervir café en el fogón, a reconocer los distintos gritos de las aves según la estación, a sostener la puerta para que el viento no entrara. Cada tarea era un pequeño logro, una evidencia de que su cuerpo todavía respondía, todavía podía cuidar de algo que no fuera su propio temor. Wade le presentaba las labores con paciencia y sin paternalismos. Le mostraba cómo atar un paquete de heno, cómo ajustar una montura, cómo acercarse a un potro receloso. Sus enseñanzas estaban libres de admoniciones. Eran instrucciones prácticas que le devolvían a Vivian una porción de capacidad. Ella sonreía cuando algo le salía bien, y la sonrisa parecía provocar una luz nueva en las mejillas de Wade. La relación entre ellos se fue tejiendo a base de miradas y silencios compartidos, de ayuda sin condiciones. Él no exigía claridades sobre su pasado, ni reclamaba explicaciones. Ella, a su vez, no se abría de golpe. Hubo, sin embargo, gestos que marcaron hitos. La primera vez que Vivian aceptó que Wade se sentara con ella al atardecer. La primera vez que dejó que su mano rozara la suya sin pensar inmediatamente en el peligro. Fueron momentos que, lejos de sellar un lazo, le devolvían la posibilidad de decidir. En el pueblo de Prosperity Creek, la llegada de Vivian suscitó miradas y cuchicheos. Algunos vieron en ella a la mujer frágil que necesitaba custodia. Otros recordaron los rumores, la sombra de Elijah Blackburn, siempre mencionada con un humedecimiento en la voz. La comunidad, pequeña, pero consciente de su propia reputación, tuvo reacciones variadas. Protegían a los Morgan por la historia de integridad de Wade, y Mrs. Holloway, con su autoridad no escrita, fue un escudo que suavizó las sospechas. Los primeros días, el sheriff Thomas pasó por el rancho para ofrecer, con formalidad y calidez, el apoyo de la ley. Era un hombre con la barba ya salpicada de grietas blancas, con la experiencia de quien sabe que la violencia deja marcas que no siempre aparecen en los papeles. No prometió milagros, pero aseguró que la patrulla vigilaría la zona y que cualquier incidente se trataría con la severidad que la comunidad demandaba. La promesa de la ley, junto con la de Wade, fue otro hito. No estaban solos. Poco a poco, la vida cotidiana devolvió sonidos que Vivian no sabía que había perdido. El reír sin miedo, el crujir de la cáscara de una naranja en la cocina, las conversaciones sencillas en la mesa. Y entre esas rutinas humildes se empezaron a colar destellos de otra cosa. Miradas largas, la complicidad en tareas que exigían cercanía. Pequeñas conversaciones a la luz del alba sobre qué plantas dar sombra en el corral o cuándo podar los frutales. No era todavía amor, era la germinación de la confianza. Una tarde, mientras trabajaban en la cerca, Wade le habló de su propia infancia en esas tierras. Le contó de su padre, de las cosechas difíciles y de los inviernos rigurosos. No habló de grandezas ni de epopeyas, sino de la cotidianeidad que forma el carácter. Vivian escuchó con interés. En la manera en que él recordaba, ella comenzaba a percibir la solidez de un hombre que había aprendido a cumplir promesas pequeñas que, al final, son las que sostienen la vida. No he venido a conquistar nada, dijo Wade sin preámbulos, ni a cambiar tu historia. Solo a ofrecer un sitio donde puedas decidir qué quieres hacer con el resto. Sus palabras eran otra forma del juramento que ya le había dicho en el granero. Cada reiteración las transformaba en una cadena de actos más que en una frase. En ocasiones guardaba el caballo junto a la suya para que ella no tuviera que montar de noche sola. En noches frías, dejaba una manta cerca de la puerta para que Vivian no sintiera el frío de la soledad. Sus acciones hablaban más alto que cualquier declaración pública.
Y como si la vida necesitara contrastes para afirmar su rumbo, llegó el convite del pueblo, un baile en la casa comunal para celebrar la primera cosecha del verano. Era costumbre que la gente de Prosperity Creek se reuniera en esos episodios de música y comida. Para muchos era un reencuentro con la comunidad. Para Vivian, la primera vez que el silencio de la vergüenza se vería interrumpido por la luz social. Había temor en la idea de exponerse. Había también la posibilidad de que el pueblo la viera como mujer y no solo como rumor. Wade la invitó con una mezcla de cautela y ternura. No la presionó. No leyó sus dudas como debilidad. Le ofreció la idea como quien propone un paseo. La opción estaba allí, y la decisión sería de ella. Mrs. Holloway, por su parte, la empujó con discreta firmeza. A veces el mundo se rinde cuando lo miras de frente, dijo, como si la valentía fuera algo que se respirara en el aire del lugar. La preparación para el baile fue un rito que redibujó a Vivian. La señora Holloway peinó su cabello, le prestó un vestido sencillo que le sentaba como si hubiera sido hecho para ella. No hubo ostentación, solo dignidad. Al mirarse en el espejo, sosteniendo el relicario que aún colgaba en su cuello, sintió que la mujer que había huido la otra noche era otra persona, pero no por completo. Tenía miedo, sí, pero ahora ese miedo era solo una porción de su identidad, no su totalidad. El trayecto al salón fue un paseo bajo un cielo que parecía comprimir la noche en un manto de estrellas. Prosperity Creek lucía modesta. Faroles de aceite en fila, voces que se desgranaban como cuentas de un collar. La música que se escapaba como risas desde dentro del edificio. Al entrar, Vivian notó los ojos, unos curiosos, otros ya con la benevolencia aprendida. Cuando Wade tomó su mano y la condujo a la pista, fue como recibir un permiso para ocupar espacio, para moverse sin que el mundo dictara la distancia. Bailaron despacio. La música, una mezcla de violín y guitarra, les permitió deslizarse por momentos que supieron a tregua si bien no a solución. Ella apoyó la cabeza en su hombro una vez, sin pensarlo, y sintió una tranquilidad que la hizo cerrar los ojos un segundo. No era abandono, era un acto consensuado de confianza. Era la posibilidad de que la intimidad naciera de la calma y no de la imposición. Fue entonces cuando, entre la música y la charla, el nombre de Elijah empezó a dibujarse en una conversación ajena como una nube espesa. Un hombre en la barra habló en voz baja y alguien asentía con pesar. No fue todavía confrontación, fue un rumor que se empeñaba en entrar en la sala. Vivian notó el gesto de Wade, la tensión que se le manifestó apenas, la mandíbula apretada como cuando se sostiene una carga. Ella apretó su mano en respuesta, un gesto pequeño, voluntario. No quería que la noche se convirtiera en una disputa, pero no podía ignorar que la sombra seguía ahí. En medio del baile, el sheriff Thomas se le acercó a Wade y murmuró algo al oído. Las palabras no llegaron claras para Vivian, pero el gesto del hombre del rancho fue de escucha inmediata. Cuando el sheriff en un momento se acercó a la pareja, le dio a Vivian una palabra fácil: todo bajo control. La frase sonó como un intento por restituir la normalidad. Vivian asintió, aunque en su interior una inquietud se acomodaba como un insecto que no se logra espantar. Esa noche regresaron al rancho con la música en la memoria y la sensación de haber probado el mundo. El baile no curó su pasado, pero le dejó una evidencia tangible, que existían manos que la sostenían sin atarla, que había una comunidad dispuesta a mirar sin juzgar automáticamente. En la cocina, mientras Mrs. Holloway limpiaba los platos, Wade volvió a pronunciar aquella promesa que se había convertido en un pequeño ritual entre ellos. «Te lo diré las veces que haga falta», dijo, con voz que llevaba el cansancio del día y la claridad de lo que se quería mantener. «Mientras respire, nadie te obligará a nada, no por ley, ni por costumbre, sino porque yo lo impediré». La reiteración no buscaba imponer un lazo, buscaba otorgar seguridad. Para Vivian, la repetición tenía la virtud de convertirse en certeza. Si las palabras se traducían en actos, entonces la promesa era un hecho vivo. Ella le ofreció una sonrisa débil y una afirmación que fue más que una gratitud. «Lo sé». Al cabo de algunas semanas, la vida mostró indicios de normalidad y con ellos, las costuras ocultas de un problema mayor. El rumor de que Elijah Blackburn no iba a renunciar fácilmente.
Había quienes decían haberlo visto a varias millas, barajando el plan de recuperar lo que consideraba suyo. Otros afirmaban que la ley de Prosperity Creek no sería suficiente si Elijah decidía recurrir a viejas amistades fuera del condado. La amenaza se volvía, así, más que una sombra. Era un problema que exigía decisión y quizá respuestas menos domésticas. Una tarde clara, mientras el sol dibujaba sombras largas sobre el prado, Vivian y Wade siguieron camino hacia el corral. No hablaban de cosas profundas. Hablaban de si la siguiente lluvia sería buena para la alfalfa, de si habría que forrar el granero antes del invierno. En un silencio cómodo, Wade se detuvo, miró a Vivian como quien contempla algo frágil y decidido a protegerlo, y le dijo: «Puede que las palabras no alcancen cuando todo se ponga feo, pero quiero que sepas que cada decisión que tome en adelante estará medida por esto, que puedas elegir. No me verás tomar una decisión por ti sin consultarte». Vivian, que había aprendido a medir las promesas por su cumplimiento, sintió en esa frase otra capa de lo que era el juramento del vaquero. No era una orden de guarda ni una cláusula de propiedad, era un compromiso de respeto. Ella posó la mano sobre la madera de la valla, sintiendo la textura del pasado y la posibilidad del presente. «Lo entiendo», respondió. «Gracias». En la distancia, por encima de la loma, se vio una nube de polvo que creció con rapidez. No era la forma que uno quisiera ver en un día tranquilo. Wade frunció el entrecejo, y la manera en que sus músculos se tensaron dejó claro que la calma podía romperse en cualquier momento. El polvo se acercaba con el contorno tosudo de una carreta y algunos hombres a caballo. El horizonte devolvía la imagen de rostros que no pertenecían a Prosperity Creek. «No te muevas de aquí», dijo Wade con firmeza, aunque sin brusquedad. «Quédate donde puedas ver la casa y quédate cerca de la puerta». Vivian no protestó. La orden tenía la cadencia de alguien que no buscaba imponer control, sino proteger. Apeó su mano del relicario que llevaba en el pecho y lo sostuvo como un faro. En la lógica de las horas, aquel polvo podía ser simplemente mensajeros de otra granja o probablemente trabajadores de la ruta. En la suya, era otra vez la vieja barriga del miedo que se contraía, aprisionando la respiración. La carreta se acercó hasta el portón del rancho. Los hombres bajaron con la lentitud que tienen los que creen que su llegada debe anunciarse sin ambajes. El jefe del grupo no era un desconocido. El sheriff trazó su figura con un gesto que no dejaba duda de que había oído ese nombre antes. Vivian sintió que el tiempo se espesaba como jarabe. Entre esos hombres y el rancho, la promesa de Wade se ponía a prueba. ¿Bastaría su palabra en la cocina y su decisión en el monte cuando la amenaza tocara la puerta? Wade se adelantó, con el polvo pegado a los pantalones, y saludó con la postura de quien no busca provocación. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la seriedad de quien ha prometido y no piensa fallar. Al llegar junto al hombre que marchaba al frente, la distancia entre ellos se llenó de palabras medidas, de nombres que viajaban con un hálito de peligro. «¿Qué queréis?», preguntó Wade sin dejar que su voz temblara. «Buscamos a Vivian Collins», contestó el hombre, y la simple pronunciación del nombre fue como una aguja en el aire. Les habló con la autoridad de quien cree sostener un derecho. «Su marido se la llevó. Es nuestra intención traerla de vuelta». La declaración cayó como una piedra. Vivian, oculta tras la puerta, sintió cómo sus articulaciones se apretaban. Recordó las manos que la condujeron y el sabor metálico del pánico. No era una mera formalidad, era la repetición del peligro que la había hecho huir esa primera noche. Wade no se alteró en demasía. Había en él la calma que pertenece a quienes han aprendido a medir las fuerzas antes de encender la lucha. Pero la firmeza de su voz no admitía duda. «Ella no va a ningún lado contra su voluntad». La frase, simple, rotunda, fue la manifestación pública del juramento que ya había repetido en la cocina, en el granero y en la linde del campo. Esta vez, sin embargo, lo decía frente a hombres que no respetaban la ley del respeto. La tensión del encuentro tuvo la nitidez del filo de un cuchillo, palabras que buscaban marcar límites, miradas que tanteaban hasta dónde podía llegar la resistencia. El hombre del grupo masculló algo, y el sheriff, que había abierto la puerta con prudencia, se plantó entre ambos factores. La palabra «ley» apareció entonces como un cuarto actor en la escena.
Las autoridades locales, aunque no omnipotentes, ofrecían un respaldo que las amenazas tenían que tomar en cuenta. No era garantía de que el peligro desaparecería, pero era una vara que podía usarse para sostener la verdad de Vivien, su derecho a decidir. Cuando la carreta se fue, dejando tras de sí un rastro de polvo y el eco de posibles promesas incumplidas, Vivien salió del resguardo de la casa con las piernas hechas de asfalto y alma de hilo. Wade la tomó de la mano sin solemnidades. No hubo fanfarria, no hubo frases huecas, solo un hombre que había dicho una cosa y la repetía con actos. Se casó por miedo, susurró alguien esa noche en la cocina, no en juicio sino en observación. La frase flotó, pesada, en la atmósfera. Para algunos era un juicio, para otros, una descripción de la crudeza de los hechos, el miedo que obliga a tomar decisiones que la vida exigía para sobrevivir. Vivien escuchó la frase y no se la negó. Había una verdad en ella, había un miedo real que la había llevado a ese punto de decisión, pero también percibió otra cosa, que las decisiones tomadas por miedo pueden con el tiempo convertirse en elecciones cuando la persona que las tomó recupera su voz y su poder de elegir. Esa posibilidad era lo que alimentaba sus pasos vacilantes hacia la recuperación. En su cuarto, esa noche, Vivien sostuvo el relicario con dedos que buscaban el contorno de algo firme. Abrió la tapa y vio una inscripción interior apenas legible por el uso, una frase en inglés, gastada por el tiempo, que alguien había grabado con cuidado años atrás. No era su historia la que estaba escrita, y sin embargo le pareció un puente. Cerró el relicario y lo acercó al corazón como si aquel metal pudiera recordar mejores pactos. Desde la cocina se oyó la voz de Wade, baja, dirigiéndose a alguien con mesura, a la vida, al dueño de los días. Repetía la promesa que ya había señalado como bandera. No como un derecho de posesión, sino como un contrato de respeto. La amenaza no había desaparecido, se había trasladado a otra forma, ya no era solo la violencia abierta, sino la presión social, los rumores, la duda ajena, y sin embargo, en ese rancho con sus muebles sencillos, Vivien por primera vez notó que no todo en su futuro sería dictado por la sombra del pasado. Había manos que sostenían la palabra, leyes que se recordaban y una comunidad que, con luces y contradicciones, ofrecía un lugar donde recomponer la identidad. Días después, al levantarse antes del amanecer, Vivien encontró a Wade en el porche, fumando despacio, la mirada fija en el horizonte rojizo. Había algo en la forma en que él respiraba el día que le dijo que el juramento del vaquero no era un eslogan retórico, sino la suma de sus acciones. Se acercó y se sentó al lado. Él le ofreció su abrigo sin mayor ceremonia. «No quiero que te cases por miedo», dijo Wade, sin apartar la vista del cielo. La frase, dicha sin dramatismo, era una especie de regalo, la confirmación de que el respeto no era solo palabra para proteger, sino para dejar caminar. Vivien dejó que las palabras se hundieran hasta ir arropando una certeza nueva. Había aceptado la protección en un primer momento por supervivencia. Ahora, con el tiempo, empezaba a reconocer que la protección podía convertirse en opción libre si ella la elegía. Hacía falta tiempo, y sobre todo, pruebas que mostraran que la promesa era cotidiana y no solo un acto heroico aislado. El día siguió su camino, pero el viento trajo una noticia que comprimió la calma. Había mensajeros en el pueblo que hablaban de movimientos de hombres y de la posibilidad de que la presencia de Elijah se volviera más activa. Los rumores volvieron a aglomerarse como nubes de tormenta. El sheriff buscaba muestras, comprobaba testimonios, y la comunidad se preparaba para lo que podía venir. La posibilidad de que Vivien tuviera que tomar una decisión mayor se desplegó como una opción inevitable. No era ya solo la cuestión de dónde dormir o si participar en un baile. Era la cuestión de si aceptar una unión formal que le otorgara un amparo legal frente a una amenaza que no siempre se disipaba con palabras. El rancho ofrecía protección, el sheriff ofrecía respaldo, pero el sistema mismo, las costumbres de la época, podían convertir el matrimonio en la vía más rápida para garantizar seguridad. Esa realidad social fue, desde siempre, una arista dura en la vida de las mujeres de la frontera. Una noche, después de cenar, y mientras la luna se alzaba como una moneda pálida sobre la llanura, Wade se sentó frente a Vivien. No había testigos, solo la casa y el crujir de la madera.
Sus manos sostuvieron las de ella con una ternura que no buscaba poseer, sino afirmar. Miró sus ojos con la claridad propia de quien no necesita adornos para ser honesto. «Vivien», dijo con voz que no necesitó rodeos, «hay maneras de protegerte que dependen de la legislación y otras que dependen de la voluntad de un hombre. No dejaré que nadie use tu unión como un título de propiedad. Si decides casarte conmigo, quiero que sea porque lo eliges. No por miedo, sino porque confiando en mí, puedes imaginar un futuro distinto». La exposición de Wade era la pureza del juramento sin teatralidad, la promesa del hombre que se sabe responsable de sus actos y que por eso mismo no quería que una mujer se viera privada de su agencia. Para Vivien fue un espejo de la diferencia entre protección y posesión. Sus dedos apretaron los de Wade en respuesta. «Necesito tiempo», susurró. «Tengo miedo todavía. Pero no quiero que mis decisiones sigan dictadas por lo que otros creen tener derecho a tomar». Ambos callaron, y en el silencio, las palabras ya dichas resonaron como una declaración a medias. No había una respuesta definitiva. Había una negociación de voluntades basada en la verdad de que el miedo había forzado decisiones en el pasado. El juramento del vaquero, repetido y vivido, no buscaba explotar esa urgencia sino transformarla. Esa noche, mientras las cíclicas sombras danzaban en la pared, el relicario de Vivien quedó junto a la lámpara, abierto como un pequeño altar. Dentro, las letras desgastadas relucían, y ella pensó en el futuro no como un destino impuesto, sino como un terreno donde con cuidado podrá plantar lo que quiera. Sin embargo, fuera de la calma del hogar, el mundo no aguardaba con paciencia. A la mañana siguiente, llegó un mensajero con noticias que endurecían el aire. Algunos hombres, posiblemente enviados por Elijah, habían sido vistos cerca del antiguo molino, no lejos del río. La guardia del rancho se tornó más vigilante. La posibilidad de un choque directo creció y la noción de matrimonio por protección, que hasta entonces había sido un instrumento ante la ley, empezó a tomar contornos de urgencia pragmática. Wade miró a Vivien con la tensión de quien comprende que la que quizás sería su mayor prueba no consistiría en repeler a hombres armados, sino en sostener la palabra cuando la vida exigiera medidas que podrían parecer contradictorias con la libertad que prometió proteger. No era que dudara de lo que diría luchar por defenderla. Lo que le preocupaba era que la sensación de obligación pudiera convertirse en una jaula si no se medía por el respeto y el consentimiento de Vivien. En el porche, con la brisa de la tarde jugando con su pañuelo, ella comprendió que la decisión que se aproximaba no sería simplemente un acto para silenciar un peligro inmediato. Sería también la forma en la que se diría a sí misma si quería que alguien la acompañara por elección o por obligación. Entre las opciones, ¿cómo podría distinguir lo que el miedo dictaba de lo que su corazón empezaba a sentir? El relevo de la noche llegó con la inquietud de lo que estaba por verse. En la plaza del pueblo, las conversaciones se arremolinaban como aves. Algunos proponían medidas, otros simplemente miraban. En su interior, Vivien fue tejiendo, con hilos que tenían miedo y esperanza, una pregunta que necesitaba respuesta. Si la amenaza se tornaba inminente, ¿qué elegiría? Las manos que la sostenían eran sólidas, sí. Las promesas eran claras, también. Pero la más complicada de las pruebas estaba todavía por venir. No la de defenderla con armas, sino la de sostener su libertad cuando la vida ofreciera la opción de casarse por miedo o por amor. Cuando el día comenzó a cerrarse otra vez, la luna apenas dibujaba su curva y una figura apareció en la sombra a cierta distancia, un jinete sin prisa que miraba hacia la casa de los Morgan con ojos que no se veían con benevolencia. La silueta era suficiente para que el silencio en la familia se tensara. Wade apretó la mano de Vivien y con voz baja repitió aquello que ya había dicho tantas veces y que ahora tenía un peso nuevo. Mientras respire, nadie te obligará a nada. La frase fue un mantra que no intentaba ser milagro, sino una ancla. Vivien cerró los ojos unos instantes y sintió cómo, por primera vez en mucho tiempo, podía considerar la posibilidad de elegir con voz propia. La voz de Wade, clara y repetida, le ofrecía la oportunidad.
En la distancia, el jinete se detuvo un instante más antes de desaparecer entre las sombras del camino. La tensión quedó como una cuerda que vibra, lista para tensarse o destensarse según la voluntad humana. En la cocina, la lámpara titiló y Vivien supo que la decisión que vendrá no sería solamente suya, pero que, al final, pertenecería a la suma de sus actos y a la firmeza de las promesas que la rodeaban. La prueba mayor del juramento del vaquero empezaba a delinearse. No era solamente enfrentar al enemigo, sino sostener el pacto de libertad en medio de la coacción que el mundo, a veces, impone. Esa silueta a la distancia no fue una casualidad pasajera. Era la forma familiar de alguien que no vendría a pedir permiso. Wade la miró hasta que la figura se perdió entre sombras y luego volvió la vista a Vivien con una seriedad que no buscaba dramatismo, solo claridad. Quiero que sepas que no voy a aceptar que nadie te reclame como si fueras cosa de nadie, dijo, y la frase cayó con la misma gravedad que había tenido en la cocina la primera noche. No era una promesa hueca, era la advertencia de quien ya había medido sus fuerzas y sus límites. Vivien asintió, pero la inquietud no se fue. Las semanas siguientes trajeron una vigilancia sostenida, la patrulla rondaba más, el sheriff hablaba con hombres de pueblos cercanos y algunos vecinos ofrecieron hospedaje temporal a la familia cuando el viento traía rumores. En la plaza, las voces que antes cuchicheaban comenzaron a alzarse a favor o en contra y la comunidad mostró su rostro decidido. La mayoría, que había conocido la forma honrada de Wade y la lentitud honorable de Mrs. Holloway, optó por la protección. El baile en la casa comunal, sin embargo, fue el momento en que la paz se volvió frágil. Aquella noche, en la penumbra iluminada por faroles, la música comenzó y la gente se entregó al ritmo como se entrega quien necesita olvidar por unas horas. Vivien había decidido asistir, no por heroísmo, sino para comprobar que podía ocupar un sitio sin perder la medida de sí misma. Era la primera vez que se ponía un vestido que no escondía las cicatrices del alma, y al entrar, recibió miradas que iban desde la curiosidad hasta la ternura contenida. Wade caminó a su lado como siempre, firme, sin apretar. La música fluyó hasta que la puerta se abrió con violencia. Un hombre entró empujando el aire con arrogancia. Elijah Blackburn. La sala, que había sido un remanso festivo, se congeló en un segundo. La presencia de Elijah operó como si el tiempo hubiera resuelto fraccionarse. Habló sin más culto que la brevedad del que asegura derechos por la fuerza. «Ahí está», dijo, señalando a Vivien con la suficiencia de quien cree que un nombre puede volver a atar. «Es mía por derecho del pueblo y de la sangre». Las palabras, dichas en voz alta, no fueron para nadie en particular. Fueron una afirmación diseñada para humillar. Vivien sintió que su cuerpo se empequeñecía hasta caber en un puño. Los murmullos crecieron. Algunos con ira, otros con vergüenza ajena. Wade se puso en pie despacio, sin intención de confrontar con riña, pero la rectitud de su postura endureció la atmósfera. «No cuando ella no lo quiera», contestó Wade, y su voz, más que desafiante, fue un muro de contención. No humilló a Elijah con insultos, simplemente fijó un límite que no admitía discusión. Elijah avanzó, buscando el escarnio público. Empujó a un hombre que se interponía, puso una mano sobre el hombro de Vivien y pronunció la clase de palabras que sirven para destruir el valor de una persona si no hay respuesta. En ese momento, el sheriff, que estaba presente como figura de orden, se interpuso con la calma de quien sabe que el respeto a la ley es un argumento que busca sostenerse frente a la violencia. «Aquí nadie puede tomar lo que no le pertenece», dijo el sheriff, sin levantar la voz pero con firmeza suficiente para remover a Elijah. Le ofreció una salida que no contuviera sangre, una última oportunidad para irse sin más escándalo. Elijah no la aprovechó. Se fue vociferando que volvería, que la ley no era más que papeles y que la frontera hacía a los hombres. Sus palabras quedaron como una sombra que se estiraba hacia la noche. La humillación pública caló hondo en Vivien. Sentía la mirada del pueblo como si fuera un peso sobre el pecho, una prueba de que, aunque protegida por el rancho y la ley, su vida estaba marcada por un pasado que otros podían mencionar a su antojo. Wade la acompañó hasta casa sin alardes. No hubo palabras que intentaran quitar el dolor con velocidad. Solo estuvo, como había prometido, con la respiración compartida y el silencio atento.
A la mañana siguiente, cuando la realidad exigía decisión, Wade habló con claridad. Se sentaron en el porche mientras el aire olía a paja y a café recién hecho. El horizonte parecía estirar la llanura como una promesa que todavía necesitaba pruebas. «Podemos seguir esperando que la ley haga lo que debe», dijo él, «pero también hay caminos que el tiempo tarda en recorrer. Hay costumbres y leyes que en esta época convierten el matrimonio en una protección más segura que el papel de un juez en un condado donde pocos conocen al que pretende ejercer crueldad. No quiero que tomes una decisión por miedo, nunca te pediré eso. Te ofrezco matrimonio sabiendo que puede protegerte, pero si lo haces, quiero que sea porque lo eliges, no por obligación». Vivian miró al horizonte y por primera vez en mucho tiempo buscó dentro de sí más que el reflejo del temor. Había en Wade una constancia que se manifestaba en actos. No la había forzado a nada, había repetido sus promesas, había pedido el consejo del sheriff y había defendido su derecho a decidir. Aquello le dio un ancla diferente, si iba a casarse, que fuera con la certeza de que la protección no borraría su libertad. «Si me pides que me case contigo», dijo ella con voz que al principio fue áspera por el terror que guardaba, «quiero que me dejes decirlo cuando ya no tenga que hacerlo por miedo, pero no quiero que te vayas, Wade. Quiero saber que quieres estar conmigo porque escoges estar». Wade la miró con la profundidad del hombre que ha prometido sin jactancias. No hubo dramatismos. Puso la mano sobre la suya y repitió esa frase que, para él, había dejado de ser un eslogan y se había convertido en una forma de vida. «Mientras respire, nadie te obligará a nada». La propuesta no fue puesta en el formato de urgencia forzada. Fue ofrecida como una tabla de salvación y como una puerta que Vivian podía cruzar por necesidad o por elección. Entre ambos se tejió un acuerdo, se casarían pronto, pero la decisión final sería suya, y los votos que pronunciaran delante de la comunidad serían de respeto y de no posesión. El sheriff, informado y de acuerdo, anticipó que su presencia en la ceremonia serviría para dejar constancia legal si alguna vez la amenaza se repitiera. La boda fue íntima, sencilla y con el rancho como testigo. Mrs. Holloway afinó sus gestos de siempre, puso la casa con lo mejor que tenía, colocó flores secas que olían a campo y enrolló servilletas con cuidado. No hubo oropeles ni fanfarrias, hubo vecinos, el sheriff, un reverendo que aceptó oficiar y la mirada llena de un pueblo que, en su mayoría, quería reparar lo que pudo. Cuando llegó el momento de los votos, el silencio fue una presencia que pesaba y sostenía. El reverendo habló de la responsabilidad y del honor. No hubo dogmas que trastocaran la dignidad de Vivian. Entonces fue el turno de Wade, que se incorporó con la firmeza de quien se sabe guardián y compañero, no dueño. «Vivian Collins», dijo él, con voz que no tembló, «te pido que te cases conmigo, no para poseerte, sino para protegerte, no para decidir por ti, sino para caminar a tu lado. Prometo respetarte, escucharte y consultarte. Prometo que mis actos hablarán más que mis palabras. Y te lo digo de la manera en que solo puedo jurarlo. Mientras respire, no permitiré que nadie te obligue a nada». Las palabras, repetidas igual que en la primera noche del granero, ahora tuvieron la categoría de juramento público. Vivian sintió como algo en su pecho, que había estado inclinado por el miedo, empezaba a enderezarse. No fue un acto de ilusoria resolución. Era la suma de pequeñas pruebas, de la constancia de un hombre que había respetado sus tiempos. Ella contestó con una voz que fue ganando firmeza. «Acepto casarme contigo porque ahora puedo verlo con algo que no es solo el hambre por seguridad. Lo hago porque confío en que me respetarás y porque quiero que sea así. No lo hago por miedo». La ceremonia avanzó con la sencillez de quienes saben que una vida no se define por un día, sino por los días que vendrán. El pueblo ofreció su aprobación en murmullos y en miradas que finalmente dijeron: «Aquí tienes a quien te cuidará». El juez o el reverendo dejó constancia de la unión y la firma quedó en el papel como un respaldo más para la mujer que había huido. La noche de bodas fue tratada con la delicadeza y la ternura que ambos habían decidido merecer. No hubo clichés románticos que pretendieran forzar una curación instantánea. Antes de cualquier gesto íntimo, se miraron, hablaron y se repitieron límites. Wade preguntó y Vivian respondió. Hubo pausas, miedos que afloraron y se nombraron en voz alta.
Él no avasalló. Ella no se sintió obligada a cumplir una escena que otras novelas hubieran impuesto. Se desnudaron como quien comparte una confidencia, con cuidado, despacio. Él trazó con la yema de los dedos el contorno de su cara y pidió permiso para besar, para tocar, para acercarse. Ella, que había aprendido a poner un no como defensa y un sí como rareza, probó la voz de la afirmación y la dio. La intimidad que construyeron aquella noche fue más un mapa que una llegada, una serie de señales claras, de comunicación, de respeto. No hubo prisa, sino reconocimiento de que el deseo también podía nacer de la calma. Al amanecer, con la cama desordenada y el relicario sobre la mesa de luz, Vivian sintió algo que la sorprendió. El miedo seguía allí como una costilla al descubierto, pero lo acompañaba una curiosidad serena por saber qué sería de un corazón que empezaba a confiar. Wade dormía con el brazo sobre la manta que la cubría. Ella lo miró y pensó que el juramento no era una sola línea, sino la suma de los gestos que habían sucedido desde la primera noche en el granero. No todo se resolvió con la boda. Elijah no desapareció de la trama solo porque la ceremonia ocurriera. Hubo una pausa tensa, y luego la violencia se desplazó con astucia a otros lugares. Robos, amenazas a mensajeros, palabras arrojadas en el bar del pueblo. La ley actuó con más decisión cuando las ofensas dejaron de ser meros juramentos y se convirtieron en hechos. Un testigo, un carretero que había sido empujado y luego golpeado por hombres que se creían intocables, declaró lo que había visto y su relato permitió al sheriff reunir pruebas. El momento clave llegó en el molino, lejos de las luces del pueblo, donde Elijah y algunos de sus cómplices se habían citado para ajustar cuentas con quien se atreviera a interponerse. No fue un duelo cinematográfico, fue un operativo planeado con la prudencia de la ley. Wade y el sheriff llegaron con hombres suficientes para evitar que aquello derivara en muerte. Hubo tensión, palabras duras y la sensación de que, de nuevo, una promesa sería puesta a prueba. Cuando Elijah vio que no tendría mano libre para imponer su voluntad, intentó una última vía. Amenazó con llevarse a Vivian a la fuerza, a presentarla como una esposa reclamada por su familia. Fue un momento en el que la violencia, que ya había sido el motor de su vida, mostró su rostro más ruin. El sheriff no lo dejó prosperar. Había testigos, documentación de los movimientos previos y personas dispuestas a explicar los hechos. Elijah fue detenido por intento de secuestro y por amenazas repetidas. Sus cómplices fueron identificados y, en la mayoría de los casos, también arrestados. La justicia no fue un relámpago, fue una serie de pasos administrativos y de testimonios que robustecieron el caso. Cuando lo llevaron, hubo un silencio de resignación en su figura. No hubo gloria en la escena. Solo el deslizar de esposas que significaban, de algún modo, que la violencia debía responder por sí misma. El pueblo respiró, pero no en alivio absoluto. La memoria de lo que había ocurrido seguiría allí y la reparación no sería instantánea. La comunidad, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de no permitir que la barbarie fuera normalizada. Después de la detención, la vida en el rancho continuó su lento tejido. Vivian tuvo que enfrentarse a recuerdos que saltaban como chinches y a noches en las que el sueño se negaba. Wade permaneció a su lado con una mezcla de paciencia y ternura que no intentó acelerar las etapas. Hubo tardes en las que hablaron sin hablar, caminando por el corral, dejando que el silencio hiciera su trabajo sanador. Hubo también días en que Vivian se encontró riendo de repente, pequeña prueba de que la alegría podía coexistir con la memoria. El momento decisivo de la prueba del juramento no llegó por la caída de Elijah en manos de la ley, sino por lo que sucedió una tarde de primavera, meses después, cuando en la terraza del rancho se reunió la vecindad para celebrar la buena cosecha. Alguien propuso un brindis y entre los asistentes apareció la figura de Vivian. Había cambiado, no por el brillo, sino por la serenidad que da la reconstrucción de la propia voz. Se levantó y miró a la gente con la tranquilidad de quien ha pasado por las aguas y sabe que las heridas pueden quedar, pero también que la vida ofrece ramos nuevos. «Quiero decir una cosa», anunció. «Antes, me casé porque tenía miedo de que me arrebataran la vida que intentaba construir.
Hoy puedo decir que, si mañana nadie me amenazara ni hubiese ley que definiera esto, elegiría a Wade por lo que él es, no por lo que me defiende. Las palabras se esparcieron como una luz en la sala. No fue una condena al pasado, fue una afirmación de agencia. Vivien habló del tiempo que necesitó, de las pequeñas pruebas diarias, de cómo había aprendido a medir la promesa por los actos. El juramento del vaquero, dijo sin grandes discursos, había superado la prueba cuando ella pudo elegir con libertad. Wade la miró con los ojos húmedos, sin palabras grandilocuentes. Acercó la mano y tomó la suya. Reiteró, como lo había hecho en noches y días,